Números 1, verso 47 en adelante, nos explica cómo Dios separó al pueblo de los levitas y de los sacerdotes. La palabra del Señor en el verso 47 nos dice: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. La palabra del Señor se refiere al pueblo de Israel. Los levitas no fueron contados entre el pueblo de Israel. Estos fueron separados. Esto fue porque los levitas iban a trabajar dentro de la casa del Señor. Solamente no contarás, dice el Señor, la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Aquí podemos ver cómo la palabra del Señor nos aclara que la palabra del Señor podemos ver cómo nos aclara que la tribu de Leví no iba a ser contada entre el pueblo de Israel. Esto era porque los levitas no se podían mezclar ni se pueden mezclar con el pueblo. Nada ha cambiado. Dios le dice a Moisés y a Aarón que los levitas fueron separados del pueblo porque estos no se podían juntar. Esto sigue vigente. La palabra del Señor no ha cambiado, sino que pondrás a los levitas, dice la palabra, en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos los enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. ¿Cuál es la intención del Señor? Cuando Dios le da la instrucción a los levitas de que van a trabajar en el lugar del testimonio, en el lugar santo. Dios dice que estos iban a acampar en este lugar. El levita iba a velar por el lugar santo, por la casa del Señor. El levita fue separado, fue lavado, fue ungido y se le fue entregado un trabajo especial. El levita no podía ni puede mezclarse con el pueblo. Esto porque Dios los separó para él. Estos fueron escogidos de los primogénitos. Dios dice en su palabra que todo primogénito, luego que Dios envió el espíritu de muerte, luego que Dios envió el espíritu de muerte y eliminó con todos los primogénitos de la casa de Faraón, desde este momento en adelante, todo primogénito que naciera del pueblo de Israel y del hombre que hoy nace, le pertenece al Señor. Dios dice que todo primogénito le pertenece. Maravilloso es el Señor. Dios los separó para él. Y nos dice la palabra del Señor: pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. En este verso, en el verso 53, Dios nos confirma que los levitas tenían que velar por el tabernáculo. Veamos cómo Dios especifica que Él los separó para que no tuviesen problemas entre el pueblo. Estos problemas los podemos apreciar a través de la historia. Cuando se levanta Datán, Coré, Abirán en contra de Moisés. Esto Dios lo hizo
para separar el pueblo de los levitas por un motivo específico. Estos fueron lavados, fueron limpiados, fueron ungidos con aceite de la unción y Dios los quiso separar porque estos podían traer problemas a estos jóvenes. Lo voy a volver a repetir. Nos dice el verso 53, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Para que no haya ira sobre la congregación. Aquí podemos ver, para que no hubiera ira contra los hijos de Israel, los levitas tendrían que guardar el tabernáculo del testimonio. Los levitas tenían que guardar el testimonio. Los levitas tenían que guardar el tabernáculo del testimonio. Esto conforme a las cosas que mandó Jehová a Moisés. Esto fue conforme al mandato que Dios envió a hacer. O sea que estos tenían que direccionarse por la palabra del Señor. Estos no podían venir a hacer lo que les daba la gana en la casa del Señor. Todo sigue vigente. Nada ha cambiado. La palabra del Señor sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo. Él es santo, Él es puro, Él es limpio. Y Él sigue siendo quien envía. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios le formó desde el vientre de su madre. Cuando Dios le llama por su familia, por grupos. Y de esta misma manera Dios le entrega un ministerio a cada familia. Esto el hombre no lo puede romper. Esto el hombre no lo puede dañar. ¿Por qué? Porque ya hay un ministerio y hay una esencia que Dios creó en el hombre. Dios formó ministerios desde el principio. Si algo ha cambiado, lo cambió el hombre. No lo cambió Dios. Todo sigue vigente. Todo lo que el hombre inventa en la casa del Señor, de esto Dios no es responsable. Dios es responsable de lo que Él envió a hacer en su casa. Dios no es responsable de lo que inventa el ser humano. Dios formó un remanente, Dios le entregó un ministerio y Dios entregó una ordenanza para que de esta manera que Dios le entregó, el hombre la obedeciera. Dios ha sido claro a través de su palabra.